gracias por la lectura y por la oportunidad del comentario. Tal vez solo como breve idea del libro, ¿no? El libro está, digamos, la mayor parte es una historia muy bien documentada y bastante detallada de estos 5 grupos económicos mineros, ¿no? Buenaventura, Volcan, Hochschild, Milpo y ya no sé cuál me olvido, y Brescia, ¿no? Minsur, ¿no? Y bueno, una interpretación, análisis alrededor de la literatura que existe sobre los grupos económicos, ¿no? Entonces yo voy a tratar me parece que la descripción, lo que tiene el libro, se presta mucho para trabajarlo mucho más. Como dice Cintia, sugiere mucho como para darle tarea a los alumnos ¿no? Trabajen esto para más interpretaciones, ¿no? Entonces yo quiero plantear 3 o 4 temas como económicos y alguno pues sobre este tema político, ¿no? Claro, el primer tema económico es, bueno, muchas veces en el Perú nos preocupamos por los grupos económicos porque pueden expresar concentración en el mercado, ¿no? Si un grupo económico tiene 2 o 3, 4 empresas y con eso tiene el 80% del mercado, como quizás podría ser Alicorp o como se ha dado en algunas fusiones discutidas como el mercado de las cervezas, uno dice, bueno, aquí hay un monopolio y esto va a terminar afectando a los consumidores. Pero no es el caso de las empresas mineras que venden para afuera, cuyo mercado es mundial y que finalmente aquí pues estas empresas respecto al mercado mundial controlarán, pues no sé, si tuvieran el 1%, el 2% de la producción mundial sería bastante, ¿no? Entonces tal vez el tema del consumidor no es un tema que esté presente en esta discusión sobre los grupos económicos, no es casi relevante, no está muy discutido, aunque ha habido en algún momento en el Perú discusiones sobre, digamos, discriminación de mercados, ¿no? Empresas productoras de minerales que algunas veces productores industriales del Perú se han quejado de que las empresas mineras le venden a un precio más elevado como un productor extranjero, pero nunca ha sido un tema central en el Perú, ¿no? Y de hecho, bueno, el Perú, incluso en estos temas de producción de metales, hay cierta competencia, hay cierta pluralidad, ¿no? Uno no puede decir, mira, el plomo, el zinc, hay un solo, ¿no? Una concentración demasiado grande, ¿no? Entonces ese me parece que no es un tema, y creo que parte del tema interesante es, bueno, estos grupos, este desarrollo empresarial, creo que podríamos discutirlo a la luz de un gran tema, me parece, que se está discutiendo últimamente, que es el tema de la diversificación económica o la industrialización del Perú, para decirlo así, ¿no? Para ponerlo en contexto, es como, no sé, con toda esta discusión de la minería, ¿no? Jaime de Altaus varias veces ha dicho, miren, esta es la base para la industrialización, porque sobre la base de la minería hay un montón de gente produciendo insumos, partes, piezas, ¿no? Y esto va a producir la industrialización del Perú. Y Ollanta Humala ha dicho hace muy poco que ¿no? En la convención minera ha dicho el Perú se va a industrializar y el camino es la minería, ¿no? Porque a partir de aquí esto se va a procesar y qué sé yo, ¿no? Y entonces yo con esas recientes discusiones en mente leo el libro, veo la evolución de 5 de los principales grupos mineros en el Perú y encuentro básicamente nada. Honestamente, o sea, no es nada, digamos, ¿no? Claro, si uno busca, sí encuentra que el grupo Buenaventura tiene sus ingenieros que les prestan servicios y que venden un poco, pero digamos, en una historia de 30 años, de 5 grupos económicos mineros grandes, que tienen utilidades de, no sé, miles de millones de dólares, y uno encuentra, bueno, ¿y cuáles de estos grupos mineros a partir de la minería han entrado en otros sectores? Ninguno. En realidad, alguno de estos grupos, o para estos grupos, tiene diversificación, pero la tiene previamente, ¿no es cierto? El grupo Brescia, ¿no? Es un grupo que se desarrolla más, o sea, tiene una gran diversificación, pero no es que parte de la minería y de ahí se diversifica, más bien parece al revés, tiene una diversificación incluso previa a la minería, ¿no? Otros se diversifican hacia el mundo en la minería, como el grupo Hochschild, ¿no es cierto? Comienza a expandirse en el mundo alrededor de la minería, y más bien es un grupo que comienza en la minería no metálica, en el Perú, ¿no es cierto?, en el cemento, digamos, ¿no es cierto?, que es minería, pero es una minería muy distinta a la minería metálica, ¿no es cierto?, desde la forma de producción hasta su presencia en el mercado, ¿no?, es otra cosa, en realidad, ¿no?, y de ahí entra la minería y de ahí entra el mundo, ¿no?, pero uno no encuentra ninguno de estos grupos que uno diga, bueno, efectivamente, entraron a la minería, hicieron un montón de plata y entonces en el Perú hicieron, no sé, agricultura, turismo, industria, otras cosas, ¿no? Casi no hay ningún caso en el cual eso esté
presente. Y no hay ningún caso prácticamente en el cual esté presente y entonces tenía la mina y luego hizo la refinería. Más bien existe al revés. En el grupo Milpo, los brasileños tienen la refinería y luego compran la mina. Pero no se ve al revés, ¿no? Es una compra, no es una inversión, ¿no? Uno ve, algunos de estos grupos industrializó su mineral. Ninguno. Alguno de estos produce insumos de una manera relevante. Insumos para la minería, digamos, no sé, bolas, chancadoras, cualquier insumo para la minería. Ninguno. Claro, esto no descarta la idea de que podría ser que el tamaño del mercado haga que no estos grupos, sino otras empresas entren a producir insumos o a industrializar los productos. Efectivamente, ¿no es cierto? Una visión más global del mercado podría mostrarlo. Pero no deja de llamar la atención, digamos, ¿no es cierto? 5 grupos económicos, harta plata, conocimiento del sector, posibilidades de la integración vertical para arriba o para abajo, siempre es una posibilidad de invertir los recursos para una empresa y uno no ve en ninguno un caso que uno diga, mira, sí, efectivamente aquí está, ¿no? Entonces, como digo, me parece interesante discutir el tema. No es una prueba definitiva, ¿no? Hay otras posibilidades, pero por lo menos llama la atención, digamos, ¿cierto? A mí por lo menos me llama la atención, digamos, ¿no? Entonces es un tema que me parece interesante. Uno piensa cómo se desarrollan estos grupos económicos y uno piensa, bueno, ¿por qué no se desarrollaron hacia otra cosa, digamos, ¿no? Y bueno, parece pues que no es, ¿no? Honestamente no conozco suficiente como para saber si esto ha sucedido internacionalmente, pero a mí me parece que de alguna manera esta revisión de los grupos económicos en el Perú refuerza la hipótesis de que un desarrollo minero, ¿no es cierto?, primario exportador, no lleva fácilmente, naturalmente, a una diversificación o complejización productiva, sino más bien lleva a una profundización del modelo, ¿no? Porque lo que uno ve en la historia de los grupos empresariales es los centrales más minería, ¿no? O de afuera hacia la minería, como puede ser el grupo Brescia o el grupo Hochschild de la minería no metálica a la metálica, o en su propio desarrollo minero, ¿no? Volcan de la minería, digamos, ¿no? Digamos, en los últimos años, si uno dice, bueno, si del 2004 acá los precios son muy altos, es muy lógico que uno ponga su plata, que un inversionista ponga su plata donde es muy rentable. Pero la historia de estos grupos que está relatada aquí no está de los últimos 6 años, está de los últimos 30 años. Y uno se preguntaría, bueno, es lógico en los últimos años, pero en la crisis del 98, en la crisis del 80 y algo, ¿por qué ahí no aprovecharon para pasarse a otro lado? No hay esas historias, ¿no? Entonces me parece que es un tema que, en fin, me da vueltas sobre la historia de lo que está aquí relatado, ¿no? Un tema que está poco desarrollado, no sé poco desarrollado, está presente, pero la información termina siendo incompleta, me parece, no termina de contar la historia, es la relación entre los grupos mineros y el sector financiero nacional e internacional, ¿no? El grupo Brescia tiene una clara vinculación con el Banco Continental, pero es una cosa que va más allá de la minería, es una estructura de un grupo en la cual la minería es una parte, ¿no es cierto? No es un grupo minero, es un grupo, no sé, plurisectorial que incluye la minería, ¿no? Y bueno, hay unas vinculaciones entre el grupo Hochschild y el Banco de Crédito, pero a mí no me termina de quedar claro qué significan esas vinculaciones, ¿no? Está presente en el directorio y bueno, uno dice ¿por qué, no? ¿Cómo circulan los fondos ahí, no? Y claro, todos los grupos mineros buscan financiamiento, ¿no? Quieren hacer el proyecto esto y se prestan plata de aquí, de allá. Como son financiamientos grandes, muchos buscan financiamientos grandes de afuera, digamos, ¿no? Pero no pareciera pues que es como un grupo que busca un financiamiento para un proyecto, ¿no? No se ve una relación permanente, ¿no? Y queda la pregunta detrás de esto que es, bueno, y entonces todas las ganancias de estos últimos 8 años, ¿dónde están? No sé si me explico. Desde el punto de vista financiero, efectivamente está muy relatado sobre ganancias de las empresas mineras, muy acuciosa la investigación de Víctor, tantos millones, tantos años, ¿no? No voy a relatar los datos, pero uno suma y ve plata, y uno se pregunta, ¿y dónde está? ¿No? Y bueno, digamos, no sabemos dónde está, pero a mí me parece claro que si no sabemos dónde está, dado el registro que ha hecho Víctor de todas las cuentas de las empresas, me parece claro que está afuera.
Y varias de las empresas, está aquí relatado, utilizan los mecanismos del holding en no sé dónde, que además es dueño del holding en no sé qué, que en realidad uno da 3 saltos afuera y al final llega a quienes son los propietarios de la empresa acá, creo que por intuición, digamos, ¿no? Porque no hay persona, ¿no? ¿Quién es el dueño de la empresa X? No figura el nombre del grupo, ¿no? Figura el holding no sé dónde, que está en algún lado del exterior, digamos, ¿no? Eso no está en el libro, pero me parece que se intuye, ¿no? Es como una omisión que habla. ¿Me explico? No sabemos dónde está la plata. Bueno, ¿dónde podría estar, no es cierto? No está en un banco del Perú, no está en una inversión en el Perú, no debe estar en una caja fuerte, ¿no? Supongo, ¿no? Y ese es un tema que, en fin, es como interesante también. No tenemos la información, pero creo que la falta de información habla, ¿no? No sé qué pensará Víctor sobre eso. En fin, me parece que es un tema que vale la pena explorar, digamos, ¿no? Como una pista de investigación. Porque en realidad uno podría pensar una forma de diversificación, o sea, si ganan tanto dinero, podría ser un fondo de inversiones para que el Perú se diversifique hacia otros sectores, ¿no? O sea, si tenemos posibilidades en, no sé, ¿no? La exportación, el turismo, no sé qué, ¿no? Si aquí hay tantas ganancias, bueno, es un fondo de inversión que podría verse privadamente, ¿no? No se ve, digamos, ¿no? Que es como quien dice, pareciera que prefieren llevarse la plata afuera que ponerla en el Perú en otros negocios, ¿no? Que en realidad, efectivamente, otro tema que por ahí llama la atención es cómo es que ninguno de estos grupos, salvo Buenaventura con Yanacocha aliados, tiene un gran megaproyecto de inversión minera. ¿Me explico? O sea, si en el Perú ahorita hay, no sé, una docena, no sé cuántos megaproyectos de inversión minera, y aquí hay estos 5 grupos nacionales que en los 8 años anteriores han hecho un montón de plata, porque es que, digamos, ninguno de ellos está, no sé, en Toromocho, en Las Bambas, ¿no? En alguno de estos megaproyectos, ¿no? ¿Por qué, digamos, no? Tal vez ese tema sea un tema que tenga que ver con este tema de la vinculación con el poder, ¿no? Que aquí está, ¿no? Como puestos los contactos, pero claro, en el análisis político de esto es bastante complejo, digamos, ¿no? Están presentes ahí en el libro y yo no reconozco, digamos, un par de personajes con los cuales he tenido el gusto de servir o trabajar en algún momento, por los cuales les tengo algún cariño, ¿no? El ex premier Roberto Dañino, trabajé con él una época, y el ingeniero Inchaustegui, que curiosamente, a partir de toda esta historia de ser ingeniero, minero, no sé qué, fue miembro de los hospitales de la Solidaridad en Lima cuando yo era presidente del directorio, y en realidad fue curioso, porque él me dijo, yo no sé nada, no importa, como empresario ven, ayúdanos en el directorio, y trabajamos muy bien, ¿no? Le tengo un gran cariño y creo que es un gran tipo, ¿no? Pero queda, efectivamente, está relatado el hecho de, ¿y cómo fue esa relación, no? Dañino, miembro del directorio de las empresas, claro, paréntesis, Premier, cierra paréntesis, Banco Mundial, ¿no? Cierra paréntesis, nuevamente alto cargo en el grupo, ¿no? Hochschild, ¿no? Con el ingeniero Inchaustegui pasa algo parecido, ¿no? ¿No? Sirve en el grupo, ministro de Energía y Minas, regresa al grupo, ¿no? Y como digo, yo de ambos tengo un buen concepto, digamos, ¿no es cierto? En mi relación con ellos no tengo nada que decir, digamos, ¿no? Pero uno se queda en la pregunta de cómo funcionan este tipo de relacionamientos, digamos, ¿cierto? ¿Qué está pasando ahí, digamos, ¿no? Que creo que es el gran tema, en realidad, que es muy difícil de conocer, pero tan importante en el tema de la minería, ¿no? Porque, digamos, ¿por qué nos preocuparía que en la minería haya grupos económicos y no empresas dispersas, ¿no? ¿Por qué nos preocuparía que 8 empresas mineras pertenecen a la misma persona y no son 8 empresas mineras con distintos propietarios? Bueno, concentración del mercado no la hay porque el mercado es internacional. Que sean un grupo podría ayudar a que junten plata y se meten en otros negocios, pero no lo hacen, entonces no es ni bueno ni malo, digamos, ¿no es cierto? ¿No? Lo bueno que podría suceder no sucede, digamos, ¿cierto? Claro, la tercera gran preocupación es, bueno, la concentración económica lleva a la concentración, ¿no? Puede llevar a una concentración del poder político, ¿no es cierto? Es más fácil influenciar al gobierno en determinados sentidos si es que uno tiene un alto poder económico, ¿no es cierto? Un interés muy grande, digamos, ¿no es cierto? Y eso es algo que efectivamente, digamos, está más allá de los objetivos del libro, es algo muy difícil de establecer, digamos, ¿no es cierto? Porque ese tipo de conexiones, pues,
no son públicas, pero que deja un poco, ¿no? El libro presenta una serie de pistas porque están como las pistas, ¿no? Cómo se relacionaron, como así, ¿no? Yo he visto un par de ejemplos, pero también es como ya hay en el grupo Buenaventura, hay las conexiones, pues, con, ¿no? La familia Ganosa, ¿no? Parientes de allá de la Torre, Roque Benavides, que ahora quiere ser candidato, ¿no? Entonces, las conexiones están ahí, pero claro, son conexiones, ¿no? ¿Qué elementos circulan por esos vasos vinculantes? Son lo que no conocemos, ¿no? Sabemos que hay vínculos, ¿no es cierto? No sabemos qué tipo de material, ¿no es cierto?, qué tipo de fluidos circulan por esos vínculos que recién están siendo explorados, ¿no? Digamos, estos son los elementos que yo tengo como de comentarios que me parecen, que me sugiere el libro, ¿no? Que, como digo, creo que tiene harto material de base como para explorar y desarrollar hipótesis, ¿no? E ideas de interpretación a futuro, digamos, ¿no? Creo que el libro, una de las ventajas que tiene es que da harto material empírico, alto dato, ¿no es cierto? Mucho detalle, ¿no es cierto? Mucha información que sí, que puede servir de base para investigaciones futuras sobre este tema, que me parece que es algo bien importante para el país. Así que felicitaciones, Víctor, y muchas gracias a Cooperación por el libro.